Bueno, para tratar el tema de ángulo de contacto, tenemos que definir como sigma SA la energía superficial de la intercara sólido-aire, sigma SL a la energía superficial de la intercara sólido-líquido y sigma LA energía superficial de la intercara líquido-aire, que es la que realmente conocemos y la única que es capaz de ser determinada en forma empírica. Vamos a aplicar a la figura que tenemos en la diapositiva, es el principio de los trabajos virtuales, es decir, vamos a producir un desplazamiento infinitesimal que genera un aumento de la superficie delta omega entre sólido y líquido y disminuye por supuesto en la misma proporción la de sólido y aire. Y ese desplazamiento va a generar una variación de la energía que tiene que ser nula, de acuerdo al principio de los trabajos virtuales. Por lo tanto, ese desplazamiento virtual producirá una variación de la energía que sería igual a sigma SL por delta omega menos el sigma de sólido aire por el mismo delta omega más sigma LA, el sigma de aire y líquido, por delta omega coseno de tita menos delta tita. Como el desplazamiento es infinitesimal, así como el trabajo es nulo, delta tita va a tender a cero, y vamos a poder calcular el coseno de tita, que es la definición de ángulo de contacto, que resulta sigma SA menos sigma SL sobre sigma LA y que es la fórmula de Young, cuya dificultad es obviamente que debido a la dificultad de obtener sigma SA y sigma SL no tiene demostración experimental. La diferencia que está en el numerador de la fórmula de Young, sigma SA menos sigma SL, se denomina energía de adhesión o energía de mojado. Y es una forma energética directa de poder determinar la tendencia al mojado. Y eso, digamos, no es un elemento numérico, sino que vale la pena analizar si esa energía de adhesión, qué signo tiene. Si sigma SA menos sigma SL es mayor que 0, el coseno de tita resultará mayor que 0 y en consecuencia estará tita entre 0 y pi sobre 2. Es decir, se va a producir una condición en la cual el líquido moja al sólido. Eso es el caso de lo que es mojado positivo, con ángulo de contacto menor que pi sobre 2. Si tenemos el caso de que se trate de una energía de adhesión menor que 0, tendremos un coseno de tita menor que 0 y para ello tendríamos un tita mayor que pi sobre 2. En ese caso, lo que se produce es un mojado negativo, es decir, se dice que esos líquidos no mojan al sólido y es una condición de no mojado entre el líquido, obviamente, y la característica del sólido. Y digo esto porque el caso de que justamente se produzca que la energía de adhesión sea igual a 0, con lo cual tita sea 90 grados, vamos a tener el caso real en el cual se pueda lograr a veces no solo modificando el líquido, no sea un problema del líquido y el gas, sino que a veces es en un tratamiento del sólido, que pueda lograr tenerse mojado indiferente. Este tema tiene que ver, el tema del mojado, con el ángulo de contacto y por supuesto con el tema de ascensión capilar. Para ello vamos a analizar la figura que tenemos en pantalla y allí
de acuerdo a lo que vamos a ver en hidrostática, las presiones en los puntos A y B, que están ubicados sobre una superficie horizontal en el campo gravitacional terrestre, tienen que tener la misma presión, tienen que ser iguales. La presión en A y la presión en B, porque están sobre una misma horizontal y en continuidad en el campo gravitacional terrestre. Continuidad indica que entre A y B está el mismo líquido. Por lo tanto, si la presión en A es la presión atmosférica, la presión en B también va a ser la presión atmosférica, y la presión en B va a ser P sub C más gamma por H. Como el punto C está ubicado en el lado convexo del menisco, su presión será menor que la atmosférica y el delta P será de 2 sigma sobre el radio de curvatura. El radio de curvatura, por supuesto, no es el radio del tubo. La fórmula de Laplace en eso es clara. Y para determinar el radio de curvatura, se puede tener que es igual a coseno a R sobre el coseno de tita. De manera que puedo calcular el radio de curvatura si conozco el ángulo de contacto. Como la presión en A es la presión atmosférica menos 2 sigma sobre R más gamma por H, y H es 2 sigma sobre gamma radio de curvatura, uno puede calcular el valor de la ascensión capilar como 2 sigma coseno de tita sobre gamma R, utilizando datos conocidos. El ángulo de contacto, la energía superficial, el peso específico del líquido y el radio del tubo. Si se trata de la ascensión capilar entre dos placas planas paralelas suficientemente próximas, el menisco resultará una superficie cilíndrica, no una superficie esférica como en el caso de un tubo de sección circular que veíamos en el caso anterior. En este caso, si R1 va a ser igual al radio R sub C, y R2 será infinito, porque evidentemente son superficies planas. Entonces, la fórmula resultará muy similar, pero la ascensión capilar será sigma sobre gamma R por el coseno de tita. En el caso de que la fase líquida no moje a la sólida, tita tendrá un coseno negativo, H va a ser menor que 0, y a este fenómeno se le denomina de depresión capilar. Y es el caso típico del mercurio en un tubo de vidrio. Otro tema de propiedades físicas de los líquidos es la capacidad que tienen de absorción de gases. Todos los líquidos absorben gases y todos tienen gases disueltos en su interior. En general, depende de cada líquido y depende de cada gas. Por ejemplo, 1 mililitro de agua disuelve 1300 mililitros de amoníaco a 0 grado y una atmósfera de presión. Para la misma temperatura y la misma presión, 1 mililitro de agua disuelve 0,01 mililitro de helio. O sea que depende mucho de qué gas se trata, por lo menos si mantenemos el líquido como constante, ¿no? Que se trata del agua. Lo más descriptivo de la característica que tiene la absorción de gases por los líquidos es tener en cuenta la ley de Henry. La ley de Henry dice que la masa de gas disuelta en un volumen de líquido V es directamente proporcional
a la presión externa. Es decir, M sobre B es K por P. Y K depende del líquido y del gas. Esta es la fórmula que se ha dado a llamar la del sifón, ¿no? Del sifón de soda. Bueno, el último de los aspectos vinculados a propiedades físicas de los fluidos que vamos a tratar es la tensión de vapor de los líquidos. Como dice el texto, cada líquido tiene una tendencia a evaporarse hasta que la presión de vapor del vapor que está en contacto con la superficie libre sea igual a un cierto valor de equilibrio, es decir, cuando se alcanza la tensión de vapor de ese líquido a la temperatura del proceso. La tensión de vapor en los líquidos aumenta sustancialmente con la temperatura. Si la presión se mantiene constante, por ejemplo de una atmósfera, al elevar la temperatura se eleva también la tensión de vapor, P sub B, hasta lograr que equilibre la presión externa. En ese estado, el líquido se puede evaporar libremente y se denomina punto de ebullición del líquido. Es decir, teniendo la presión externa de una atmósfera y un recipiente con agua, si elevo la temperatura a 100 grados, entrará en ebullición ese líquido y por lo tanto habrá alcanzado la tensión de vapor, que para 100 grados centígrados es de una atmósfera. El punto de ebullición resulta entonces que es la temperatura para la cual la tensión de vapor del líquido resulta igual a la presión exterior. Es decir, en este caso, una atmósfera. Recíprocamente, un fenómeno similar al de vaporización espontánea se produce a la temperatura ambiente cuando la presión exterior desciende por debajo de la tensión de vapor del líquido. Si tenemos el caso de un flujo de agua de muy alta velocidad, sabemos que las velocidades muy altas implican bajas presiones y se puede llegar a que la presión resulte tan baja como para que alcance la tensión de vapor del líquido. Y en ese caso se llegará a un fenómeno similar al de la ebullición, pero que tiene otras características y que se llama cavitación. Pero ese ya es el tema fundamental de la clase siguiente.